Imagina que eres un legionario romano marchando bajo el sol abrasador del Mediterráneo, cargando casi 30 kilos de equipo, armadura, escudo, espada, pilum y provisiones. Tus sandalias de cuero golpean el polvo de una calzada romana y el sudor resbala por tu frente mientras avanzas junto a tus compañeros de legión. Has caminado decenas de kilómetros y al final del día, tras levantar un campamento fortificado, tu cuerpo pide una cosa: comida. Pero, ¿qué comía un soldado romano en un día? ¿Cómo alimentaba Roma a sus ejércitos, esas máquinas de guerra que conquistaron un imperio? Hoy vamos a desentrañar los secretos de la dieta de un legionario, un menú que no solo lo mantenía en pie, sino que era clave para la disciplina, la resistencia y el éxito de las legiones romanas. Prepárate para un viaje al pasado, donde el pan duro, el queso rancio y un trago de vinagre eran el combustible de los hombres que forjaron la historia. Primero, situémonos. Estamos en el siglo I después de Cristo, en el apogeo del Imperio Romano. Las legiones, formadas por miles de soldados profesionales, están desplegadas desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Oriente. Un legionario no es un simple guerrero, es un hombre entrenado para soportar marchas agotadoras, construir campamentos en pocas horas y luchar con una disciplina férrea. Pero para mantener ese ritmo necesita energía. La comida no es solo sustento, es una herramienta logística. Alimentar a decenas de miles de soldados en campaña, lejos de Roma, requería una planificación digna de un genio militar. Los romanos, maestros de la organización, diseñaron una dieta práctica, portátil y duradera, capaz de soportar largos viajes sin echarse a perder. Cada legionario llevaba sus propias raciones, y las legiones dependían de un suministro constante de grano, aceite y otros víveres transportados por mulas, carros o barcos. El pilar de la dieta de un legionario era el grano, y más específicamente, el trigo. Este era la base de su alimentación, y no es exagerado decir que el trigo era tan importante para Roma como sus espadas. El pan, o más bien una forma primitiva de pan, era el alimento principal. Pero no imagines un pan tierno y esponjoso como el que compras en una panadería moderna. Los legionarios consumían un tipo de pan duro y compacto llamado panis militaris, a veces conocido como bucellatum. Este pan era más parecido a una galleta dura o un biscote que a un bollo. ¿Por qué? Porque el bucellatum era fácil de transportar, resistía semanas sin estropearse y podía comerse directamente o remojarse en agua, caldo o vino para ablandarlo. Cada legionario recibía una ración diaria de unos 800 gramos de trigo, lo que equivalía a aproximadamente 2 libras romanas. Esto no significa que comieran todo ese trigo en forma de pan. Parte se convertía en otras preparaciones, como gachas o sopas. Hagamos una pausa para imaginar un día típico en la vida de un legionario. Es de madrugada, y el campamento despierta al sonido de los cuernos. Tras desmontar las tiendas y preparar el equipo, los soldados reciben su ración matutina. El desayuno, o ientaculum, no era una comida copiosa. Un legionario podía tomar un puñado de bucellatum acompañado de un poco de agua o posca, una bebida hecha de vinagre diluido en agua. Sí, has oído bien, vinagre. La posca era la bebida estándar de los soldados romanos. No era un lujo, pero tenía ventajas prácticas. El vinagre, derivado del vino agrio, era barato, fácil de transportar y gracias a su acidez ayudaba a purificar el agua de fuentes dudosas, reduciendo el riesgo de enfermedades. Además, proporcionaba un toque de sabor y algo de energía. Un sorbo de posca y un trozo de pan duro era suficiente para poner al legionario en marcha antes de una larga jornada. Volvamos al trigo. Cuando el legionario no estaba en marcha, el grano se procesaba en el campamento. Cada contubernium, un grupo de 8 soldados que compartían tienda, tenía un pequeño molino manual para moler el trigo en harina. Este trabajo no era precisamente ligero. Girar la piedra del molino requería fuerza y paciencia. Una vez molido, el trigo se convertía en harina tosca, que se mezclaba con agua y a veces un poco de sal para hacer panis militaris. En algunos casos, si había tiempo y recursos, el pan se horneaba en hornos portátiles o directamente sobre las brasas del campamento. Pero en campaña, cuando el tiempo escaseaba, los soldados recurrían a preparaciones más rápidas, como gachas o pulse. La pulse era una especie de papilla espesa hecha de trigo hervido.
a veces enriquecida con un poco de aceite de oliva, queso o hierbas silvestres recolectadas en el camino. No era un plato gourmet, pero llenaba el estómago y proporcionaba los carbohidratos necesarios para seguir adelante. A mediodía, durante una pausa en la marcha, llegaba el momento del prandium, la comida ligera del día. Aquí, el legionario sacaba su ración de bucellatum y tal vez un trozo de queso duro o un puñado de aceitunas. El queso, otro elemento clave de la dieta romana, era fácil de transportar y muy nutritivo. Los romanos producían quesos curados, similares al pecorino moderno, que podían durar meses sin refrigeración. Las aceitunas, conservadas en salmuera, eran otro complemento habitual. Si el legionario tenía suerte y la legión había saqueado un mercado local o recibido suministros frescos, podría añadir algo de fruta seca, como higos o dátiles, o incluso un poco de carne salada. Sin embargo, la carne no era un alimento diario. Los romanos reservaban la carne fresca para ocasiones especiales, como sacrificios religiosos o victorias militares. En campaña, la carne más común era el laridum, una especie de tocino o panceta salada, que se cortaba en tiras y se comía con moderación. Llegamos al final del día, cuando el legionario, tras horas de marcha y trabajo, se prepara para la cena, o cena, la comida principal. Si la legión ha establecido un campamento, este es el momento en que los soldados pueden cocinar algo más elaborado, siempre que las circunstancias lo permitan. La cena solía consistir en una sopa o guiso, conocido como pultes o farrum, hecho con trigo molido, agua y cualquier ingrediente disponible. Este guiso podía incluir lentejas, garbanzos o habas, que eran legumbres comunes en la dieta romana. Las legumbres eran baratas, fáciles de almacenar y ricas en proteínas, lo que las convertía en un complemento ideal para el trigo. Si había un huerto cerca o los soldados habían recolectado hierbas, el guiso podía aromatizarse con ajo, cebolla, apio silvestre o incluso cilantro. En algunos casos se añadía un chorrito de garum, la famosa salsa de pescado fermentado que los romanos adoraban. El garum era como el ketchup de la antigüedad, un condimento fuerte y salado que transformaba cualquier plato insípido en algo más apetecible. Ahora hablemos de la carne. Aunque no era un alimento cotidiano, los legionarios a veces tenían acceso a carne fresca, especialmente si la legión había confiscado ganado o cazado en la región. El cerdo era la carne preferida, seguido del cordero o la cabra. En raras ocasiones, los soldados podían disfrutar de pollo o incluso carne de caza, como jabalí o ciervo. Sin embargo, la carne fresca requería tiempo para cocinar y no siempre estaba disponible en campaña. Por eso, el laridum o la carne salada eran más comunes. Un legionario podía cortar unas tiras de tocino, freírlas en una sartén portátil y mezclarlas con su guiso de lentejas para darle sabor. Este tipo de comida, aunque simple, era un lujo en comparación con los días en que solo había pan duro y posca. Beber también era parte de la vida del legionario, pero no esperes festines con vino de calidad. El vino, cuando estaba disponible, era de baja calidad, a menudo aguado para que durara más. En campaña, la posca seguía siendo la bebida principal, aunque en el campamento los soldados podían compartir un poco de vino tinto mezclado con agua. Las bebidas alcohólicas fuertes, como la cerveza, eran raras, ya que los romanos las consideraban propias de los bárbaros. En regiones como Galia o Germania, algunos legionarios adoptaron la cerveza local, pero esto no era la norma. El agua, por supuesto, era esencial, pero los romanos eran cuidadosos con su calidad. Si no había una fuente limpia, la posca o el vino diluido eran opciones más seguras. Un aspecto fascinante de la dieta romana es cómo reflejaba la jerarquía militar. Los legionarios rasos comían lo que hemos descrito: trigo, legumbres, queso, posca. Pero los oficiales, como los centuriones, tenían acceso a mejores alimentos. Un centurión podía disfrutar de pan blanco hecho con harina fina, carne fresca con más frecuencia, vino de mejor calidad e incluso especias exóticas como pimienta o comino, traídas de los confines del imperio. Esta diferencia no solo era una cuestión de estatus, sino también de motivación. Convertirse en centurión era un sueño para muchos legionarios, y las pequeñas mejoras en la dieta eran un recordatorio tangible de los beneficios de ascender. Hablemos ahora de la logística.
Alimentar a una legión de 5.000 hombres requería una organización impecable. Cada legión tenía un equipo de intendencia encargado de gestionar los suministros. El grano, almacenado en graneros fortificados o transportado en carros, era la prioridad. Los romanos construyeron una red de calzadas y puertos para garantizar que los víveres llegaran a tiempo. En campaña, las legiones a menudo requisaban alimentos de las poblaciones locales, lo que no siempre era bien recibido. En tiempos de escasez, los soldados podían recurrir a forrajear, recolectando hierbas, frutas o caza. Sin embargo, la disciplina romana evitaba que las legiones dependieran exclusivamente del saqueo, ya que esto podía alienar a las provincias conquistadas. Otro detalle curioso es la importancia de la cocina en la vida del campamento. Los legionarios no tenían cocineros profesionales. Cada contubernium se encargaba de preparar su propia comida. Esto fomentaba la camaradería, ya que los soldados compartían las tareas de moler grano, encender fuego y cocinar. Las ollas de bronce, sartenes y pequeños hornos portátiles eran parte del equipo estándar. En algunos campamentos, especialmente los permanentes, se construían cocinas más elaboradas, con hornos de piedra para hornear pan en grandes cantidades. La comida, en este sentido, era más que sustento. Era un ritual que reforzaba los lazos entre los soldados. No podemos hablar de la dieta romana sin mencionar su impacto en la salud. La dieta de un legionario, rica en carbohidratos y moderada en proteínas, era adecuada para su estilo de vida activo. El trigo proporcionaba energía sostenida, mientras que las legumbres y el queso aportaban proteínas y grasas. Sin embargo, la falta de frutas y verduras frescas podía causar deficiencias vitamínicas, especialmente en campañas largas. Los romanos no conocían las vitaminas, pero sabían que alimentos como los higos o las aceitunas ayudaban a mantener la fuerza. Las enfermedades, más que las heridas en batalla, eran el mayor peligro para un legionario, y una dieta monótona podía debilitar el sistema inmunológico. A pesar de esto, la disciplina alimentaria de las legiones era un factor clave en su resistencia. Para cerrar, reflexionemos sobre lo que la dieta de un legionario nos dice sobre Roma. En un imperio que abarcaba millones de kilómetros cuadrados, la comida era un símbolo de control y organización. Cada grano de trigo, cada sorbo de posca, cada trozo de bucellatum era parte de un sistema diseñado para mantener a los soldados en pie y al imperio en marcha. La dieta de un legionario no era lujosa, pero era efectiva. Era el combustible de hombres que, con su sudor y su sangre, construyeron un legado que aún nos fascina. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje al corazón de la dieta de un legionario romano. Espero que hayas disfrutado descubriendo los secretos de lo que comían estos soldados que forjaron un imperio. Si te ha gustado este recorrido por la historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios del pasado.